Estoy conectando el audio por mi celular y ahorita voy a compartir lo que estaba compartiendo por Teams. Bien, pues, ve mi transparencia, ¿verdad? Sin problemas. Sí, profe. Ok, gracias. Pues les he enviado 2 correos. En el primer correo que les envié, vuelvo a reenviar porque está el otro grupo. Iba a enviar nada más la parte 4, el capítulo 4 de Neri Vela, pero resulta que corté el capítulo 4 del libro total y pues se hizo más grande el espacio, el archivo se hizo más grande que el texto en total. Entonces mejor anexé todo el texto, todo el libro de Neri Vela y se van a centrar básicamente a revisar el capítulo 4, que es lo que hemos estado tocando. Y en el segundo correo que les puse, les anexé otros 2 capítulos de otros 2 libros, uno de Shem y el otro de otro autor que se llama Posar, es el capítulo 3 de Posar, y el otro pues de Shem. Y el capítulo 4 también va ahí asignado, pero como ya se los envié anteriormente, entonces ya no lo anexé en el segundo. Pues ahí está. Pues espero que lean. Pues si no, nos va a ir como nos fue. Ahí está la bibliografía. Pues vamos a comenzar a revisar. Vamos a comenzar a revisar sobre pues en la clase pasada estuvimos revisando pues más que una introducción, el tópico, el subtópico de ahorita lo que estamos revisando es guías de onda. Guías de onda. Si ustedes revisan ahí en María del Carmen, estoy escuchando todo tu chisme. Tienes encendido tu micrófono. Sí, pero no estoy hablando. No, pero pues yo le llamo chisme el ruido que haces. Ah, ya, ok, perdón. Sí, es un decir nada más, pero digo, tengan cuidado con sus micrófonos, no nada más en mi clase, en las otras clases. Luego se pone a hablar, a decir cosas y resulta que está encendido el micrófono. Y a veces uno dice comentarios negativos del profesor, entonces mejor hay que apagar el micrófono. Bueno, de mí no creo que hable, pero digo. Bueno, pues como les decía, estamos revisamos un poco la introducción a grosso modo, la introducción
porque guías de onda es un tema muy amplio, por eso les he anexado la bibliografía. Ustedes bien saben que en este trimestre pues el tiempo es muy corto, y entonces hay que revisar, voy a irme un poco a cuánto tiempo vamos a tener para revisar esto. Vamos a ver nada más. Lo que vamos a revisar, pues a lo que voy es que me voy a voy a tomar una transparencia de esto para revisar. No quiero con esto, como decir, calentarles la cabeza, simplemente mostrarles que el tiempo que nos va a llevar revisar esto hasta el 12 de noviembre. Nada más para comentarles de que se pongan a leer. Es que sí que hice. Para que se pongan a leer y y pues vayan con el tiempo que fíjense que tenemos casi un mes, estamos a 4 y es un mes. Pues vamos a ver qué podemos revisar en un mes. Entonces están viendo mi transparencia, es para que vean que pues, el tiempo corre muy rápido. Yo les he encargado que lean. Entonces vimos una introducción, más o menos a grosso modo, porque el tema que tiene que ver con guías de onda. Y aquí lo que aquí si ustedes ven Neri Vela, dice teoría de las guías de onda, pues básicamente es la parte teórica, ¿no? Y la teoría juega un papel importante en este tópico. Primero vimos líneas de transmisión y vimos, pues ya observaron la teoría, ¿no? Cómo se trata. Y y nomás puntualizando sobre el ordinario anterior, pues les repito que la teoría es muy importante y muy importante también aplicarlo, o en el sentido de que cuando tienes que resolver unos problemitas, pues hay que saber qué se está haciendo, ¿no? No nada más es aprenderse la teoría de memoria como tal, sino hay que ver, hay que revisar de qué manera uno puede visualizar. Obviamente eso de la aplicación aquí, pues, es entrecomillado, ¿no? Porque lo que resolvemos es resolver unos problemitas. Por saber, a lo que voy es saber si entendimos la teoría, ¿no? Para ver si entendimos la teoría. Y es algo que no me, ¿cómo se dice? No me satisfizo, no me gustó en el ordenado anterior. Que ni la teoría es clara, y pues, obviamente ni los problemitas ahí para una aplicación, entrecomillado, de la teoría, ¿no?
Vamos a tratar nuevamente ver la teoría. Es muy importante esto, porque yo les he comentado, esto es un tópico muy importante para su formación. Muy importante, porque el semestre que viene van a ver antenas, y si no saben la teoría, nomás no. ¿Eh? Por aquí yo estaba revisando yo un poco de literatura, a ver si lo veo ahorita para comentarles qué tan importante es la teoría, entender la parte teórica, para que ustedes visualicen un poco lo que es, a ver si está por aquí, estaba yo, a ver si me pongo a revisar, me pongo a revisar, a hacer transparencias. Y no creo que no queda esto, pero bueno. Bueno, a grosso modo voy a ponerles una transparencia así, a grosso modo. Yo he estado revisando un poco aquí la teoría. No crean que porque a veces estoy eh, en, aquí en mi casa y no es que no tenga que hacer, a veces yo sé que tengo que preparar mis cursos y me pongo a revisar otras cosas. Entonces, las guías de onda que vamos a revisar en las guías de transmisión, pues, perdón, las líneas de transmisión, pues, básicamente es un, como la palabra lo dice, línea, es un cable, en pocas palabras. Lo escudriñamos, pero, y como le dije la vez pasada que estábamos revisando, es la teoría que estamos aplicando, o lo que estábamos revisando, y básicamente usando una metodología muy, ¿cómo decirlo? En casos particular, ¿no? Esto de usar Kirchhoff o Kirchhoff y tratar de escudriñar o sacar a partir de un circuito equivalente lo que es el voltaje, la corriente, ¿no? Y pero hay una manera más de generalizar, de entender lo que está ahí expresado en mi transparencia, que es la teoría. Por eso pongo ahí teoría de las guías de onda. Y básicamente es lo que vamos a revisar, tratar, mire, no es difícil, bueno, se requiere mucha paciencia, mucho tiempo, porque es mucho material, ¿no? Inmiscuirse a detalle. Pero que tengan idea de las cosas, ¿no? Cómo funcionan. En esta parte de este tema que vamos a ver, básicamente se centra en cómo aplicar a unas guías, a una guía de onda, cómo interpretarlo desde la parte eh, desde la herramienta principal para entender esto, Maxwell, desde las ecuaciones de Maxwell. Pero de las ecuaciones de Maxwell, no nada más hablar como hablamos, como Kirchhoff en el tópico anterior, en el subtópico anterior, que agarramos Kirchhoff y teníamos el circuito equivalente. Ya te estás durmiendo. Prendió ven que lo estoy escuchando todo y está bostezando. Tomes un cafecito. Me gusta.
Pues tómese un té. Sí, ya. Entonces, como decía, por ejemplo, en las líneas de transmisión, pues aplicamos en las líneas de transmisión aplicamos Kirchhoff para sacar un circuito equivalente, ¿no? O para desmenuzar, porque ya teníamos el circuito equivalente, teníamos el circuito equivalente y a partir de Kirchhoff escudriñamos y sacamos lo que es la voltaje y la corriente. Ahora tenemos un sistema en el cual nosotros vamos a utilizar las ecuaciones de Maxwell. Pero antes de ir a las ecuaciones de Maxwell, hay dos entes matemáticos, dos operadores matemáticos que juegan un papel primordial, ¿no? Que es de dos operadores matemáticos, que es el operador, que es lo que voy a presentar ahorita. Vamos a ver esta parte. Pero antes de irme a esa parte, esta, antes de centrarnos en eso, chequen lo que les estaba comentando. Aquí ya puntualizando, dice, en los temas anteriores hemos estudiado las líneas de transmisión partiendo de un enfoque circuital. En este tema complementaremos el estudio abordando las líneas de transmisión desde un punto de vista electromagnético. Además, extenderemos la idea de línea de transmisión al de guía de onda, estudiando los principales tipos. Antes que nada, antes de comenzar con el estudio detallado de los principales tipos de líneas y guías, haremos un estudio general de lo que tiene que ver con las soluciones de las ecuaciones de Maxwell en medios de transmisión uniforme. Lo interesante que tiene aquí las ecuaciones y las reglas que siguen las ecuaciones de Maxwell, pues, pueden ver las dos imágenes que están en mi transparencia. Vean, por ejemplo, la primera imagen de la derecha y cómo se toma la imagen vean el de la izquierda y vean la de la derecha. La de la derecha se toma a grosso modo como un todo, en lugar de particularizar, el de la izquierda, ¿no? Entonces lo que parte los modelos o los que vamos a revisar con Maxwell. Pero antes de meternos a detalle, vamos a revisar un poco que yo les pedí que hicieran una revisión de los dos operadores matemáticos, que tiene que ver con análisis vectorial y que yo les pedí que revisaran. Pero me voy a meter un poco a grosso modo, puntualizando dos tipos de operaciones con estos operadores matemáticos. El operador vectorial diferencial, cuyo símbolo es ese que están viendo en mi transparencia, que es el triángulo de cabeza, un triángulo equilátero, que se llama nabla, el operador nabla. Y vean cómo se define el operador. Es una combinación lineal de los vectores unitarios I, J y K, y por su respectiva derivada parcial con respecto de X, de Y y de Z. Ese vector unitario puede estar a la derecha o puede estar a la izquierda, no importa. Como es un producto, no importa. No importa. Entonces, ese es el operador nabla.
Este operador vectorial posee propiedades análogas a las de los vectores comunes. Es útil para definir tres cantidades que aparecen en ciertas aplicaciones y que se conoce como gradiente, divergencia y rotacional. Dos puntos importantes y dos operaciones que vamos a estar revisando, casi tocando mucho tiempo con esto, es la divergencia y es lo rotacional. ¿Qué dice divergencia? Pues usted mismo, cuando algo diverge, entiéndase esa parte, cuando hablan de divergencia, que algo diverge, y rotacional, pues algo que rota. Esos son los dos operadores, o las dos operaciones matemáticas que vamos a estar considerando, y es lo que vamos a revisar. Vamos a ver ahorita el operador nabla, también se le conoce, bueno, ya como les comenté, el operador nabla, como se les conoce. Y vamos a revisar primero lo que es la rotación. La rotación cuando actúa en producto cruz, aquí está. Tenemos dos vectores. La ventaja principal para resolver el rotacional de un vector, aquí por ejemplo aquí se expresa ya básicamente aquí el rotacional del vector B. El rotacional, así. Ya no es operador nabla cruz el vector B, sino simplemente el rotacional del vector B. Y tenemos, pues obviamente, lo que comenté arriba, la definición del operador nabla. Aquí está. ¿Qué es esto? Pues esto, como tú lo quieres acomodar, por un operador, un vector, una función vectorial. Y esa función vectorial, B sub 1, B sub 2, B sub 3, que corresponden a X, Y y Z, con sus respectivos vectores unitarios, y JK. Aquí nuevamente, aquí no, porque lo tomé lleva normalmente un gorrito, una casita, ¿no? Pero aquí como está, cuando se escribe, cuando yo escribo en el pizarrón, pues le pongo un gorrito para definirlo bien, pero en este caso, como ya está marcado negro, y muy remarcado, pues son los vectores unitarios. Entonces, para analizar un rotacional de una función vectorial, el rotacional de una función vectorial se resuelve así aplicando una regla que es ese determinante. ¿Cómo acomodamos el determinante? Un determinante de 3 por 3, 3 en la columna y 3 en filas y 3 columnas, ¿no? En la primera siempre va a ir el vector unitario. En la segunda va la parte de las diferencial, las derivadas parciales con respecto de cada uno de los vectores X, Y, Z. Y al último, pues vamos a poner bueno, se acomoda los componentes. Acuérdense, estos se llaman componentes. Componentes. B1, B2, B3 se llaman componentes. Al final, entonces, para resolver un determinante de 3 por 3, pues ya deberían de saber ustedes cómo se resuelve, ¿no? Yo aquí lo estoy haciendo un repaso y lo voy a hacer rápido, no me voy a meter con ejercicios así, tan a detalle.
simplemente me voy a meter ya a la aplicación, o sea, ya aplicación a lo que nos lleva. y bueno, como pueden ver, pues aquí siempre tomamos primero el primer elemento y luego nos vamos con esto. Que no, este elemento no debe de tocar ni aquí ni acá. Y queda solita aquí. Y tomamos, así como está haciendo, la derivada de y con respecto de x, como está aquí. Y luego el siguiente, aquí. Entonces, aquí como pueden ver aquí arriba, aquí en la parte superior, digo en el primer, cómo corren los signos. Aquí es más, en menos y más. Si fuera un determinante de 4 columnas, sería aquí menos, o de 5 o más, así como va alternando los signos, ¿no? Bueno, pero aquí nomás tenemos hasta allí. Luego el siguiente que vamos a tomar, pues ahora vamos a tomar el segundo, J, y va a tocar los extremos, y este. Aquí está y esto. Entonces vamos a tomarlo, igual, ahora sí, vamos a hacer, bueno, ahorita vamos a revisar esa parte cuando resolvamos esto. Ahí está. Y nuevamente igual para el tercero, el tercero, tomamos K, que va a multiplicar, y ese K pues va a tomar aquí, y este. Aquí las acomodamos, ¿no? Aquí tenemos. Entonces vamos a resolver ya tenemos 3 determinantes, por ahora son de 2 por 2, y vean cómo fue alternando el signo, el menos, aquí estaba más, estoy hablando del signo menos del signo y más del signo Ahí está. Ahora vamos a resolver esos determinantes de 2 por 2. Espero que estén anotando en su cuaderno, ¿eh? Acuérdense que las preguntas o los problemas hay que resolver, hay que aplicar estas cosas, ¿eh? Entonces, ya estamos ahora ya pasamos en la siguiente fila para resolver ese determinante 2 por 2. Y normalmente esto, cuando va para abajo, es positivo. Y cuando va para arriba, así, menos esto. Menos. Voy a borrarle porque aquí está. Es más, ahí está. Menos. Y aquí igual por I. Sí, igual. Y resolvemos aquí. La derivada parcial con respecto de X. Esto se va. A ver qué pasó aquí. Esto ya invirtió aquí ya se invirtió el signo, porque este iba primero. La derivada parcial de b de x con de x está signo menos. Aquí tenemos un menos, nomás que ya lo volteamos para hacerlo positivo. Y luego menos era b1 menos b3 era Pero ya le aplicamos el signo, entonces cambiamos de signo e invertimos esto, porque normalmente estaba primero derivada parcial de b2 con respecto de x y luego menos la derivada parcial de b1 con respecto de z. Pero ya al aplicar el signo, pues invertimos esto, ¿no? Y por j. Y el último es positivo, jk, y tomamos la derivada parcial con respecto de x de b2, y está. Y luego menos la derivada parcial con respecto de y, de b1 con respecto de y está y. Y ahí tenemos resuelto nuestro determinante de 2 por 2, ya lo aplicamos. Ahí está. Entonces ya sabemos cómo resolver, como son en esta parte, cada uno de los paréntesis al resolverse el determinante de 2 por 2,
Al absorbero se determina 2 por 2, este y este. Pues acuérdense que estos son las de B1, B2, B3, donde subrayé en amarillo. Pues son pues básicamente son números, ¿no? O sea, son constantes a la hora de echar, porque B1, B2 son componentes, entonces es un numerito en sí. Por la derivada parcial de ese, pues, es un valor, pues, que le vamos a asignar. Obviamente los IJK, esos no los podemos cambiar. Entonces ya ahí podemos analizar el problema que nos lleguen a dar. Y de acuerdo a las condiciones iniciales o a la frontera, pues pueden ignorarse unos ciertas componentes. Digo, en este caso es una expresión general. Es una expresión general. Bien, pues, vamos a aplicar algo ya. Esto es ¿cómo decir? Es ¿cómo yo puedo analizar el rotacional o el producto cruz de una función vectorial? En lugar de echármelo a pie, porque lo puedo hacer a pie, ¿no? Pero utilizamos para el rotacional, se utiliza este mecanismo que es un determinante, ¿no? Y me permite resolver el problema, pues, más rápidamente, ¿no? Y entonces ahí está. Bien, pues, vamos a revisar. Como les comenté, esto es lo que debieron de haber revisado en lo que les pedí que revisaran, pues, del curso que llevaron que revisaron de análisis vectorial. Y si pasaron de noche con análisis vectorial, pues agárrense un libro por ahí de análisis vectorial, ¿sí? Y hacer ejercicios, ¿sí? Para poder dominar esta parte, ¿no? Porque se necesita hacer. La práctica hace al maestro, acuérdense. Bien, pues, ya tengo ahí, entonces ahora fácilmente yo puedo aplicar el rotacional del campo eléctrico. El rotacional del campo eléctrico. Y tengo normalmente el campo eléctrico, el rotacional se define como menos JW mu. H es el campo magnético. Y esto, acuérdense que lo revisamos, acuérdense que esto lo revisamos. Voy a poner aquí esta parte de transparencia. Si no me llegan a escuchar, me dicen. Creo que voy a ponerme aquí. Permíteme ahorita. Estamos viendo, acuérdense que aquí vamos a revisar en detalle las cosas, un poco en detalle, y aquí te le voy a poner la transparencia que estoy observando ahorita. Aquí donde nos quedamos con las ecuaciones de Maxwell en nuestra clase pasada, acuérdense, las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de 4 ecuaciones, originalmente son 20, pero desglosadas, pero en sí las principales, de donde parte todo, son 4, que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. La gran contribución de Maxwell fue reunir en estas ecuaciones largos años de resultados experimentales, claro, debidos a Coulomb, Gauss, Ampère, Faraday y otros, introduciendo los conceptos de campo y corriente de desplazamiento, unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto, el campo electromagnético. Uno de los personajes, para mí, uno de los personajes principales en esto, porque me estoy refiriendo a Coulomb, Gauss, Ampère y Faraday. Uno de estos personajes que era más que nada, para mí jugó un papel importante en esto de estudiar los campos eléctricos y magnéticos, fue Faraday. Faraday, por eso han escuchado mucho ahí la caja de Faraday y otras cosas que luego
hablan de Faraday, porque Faraday era este cuate, no era matemático, no era, pues, físico, se hizo físico en el sentido físico experimental, porque hay físicos teóricos, físicos matemáticos, físico experimental. Este cuate era físico experimental, no sabía matemáticas, no sabía, describía la fenomenología simplemente. Hay unos videos de NetGeo, creo, y donde explica este cuate que es astrofísico, un moreno, él, bueno, de ascendencia negra, bueno, es negro pues en sí, Neil no sé qué, se apellida, o se llama, te voy a mostrar, a ver, Neil. ¿El de Chris Tyson? Exactamente. Hay unos videos que tienen como 10 videos, creo, algo así, pero hay uno que trata sobre la vida de Faraday. Es bien importante eso, véanlo, si tienen chance, véanlo, es bien importante. Cómo Faraday sin nociones matemáticas y simplemente su inquietud, esa perspicacia de búsqueda, que quería entender las cosas, él se involucró en la parte experimental. Él empezó a jugar con materiales que tenían propiedades magnéticas y acercaba un imán, cómo se organiza. Y de hecho él escribía, juntaba material molido magnético y se acercaba a un metal y cómo se organizaba, o le ponía otro imán que era repelente, que había repulsión con los imanes que él trituraba y los sometía, y se hacían unos campos ahí, se organizaban los campos magnéticos de acuerdo al sistema. O yo creo que pues él, su inquietud en la búsqueda, iba viendo todo eso y luego lo escribía, tenía su bitácora y dibujaba el comportamiento, cómo se organizaban los imancitos, cómo se orientaban cuando los sometía a un campo externo. Y él en su bitácora escribía todo esa organización, y hizo muchas cosas, siempre se involucró mucho este cuate de Faraday. Y cuando ya ustedes bien saben que en la ciencia a veces lo experimental, escribir una bitácora, pues a veces se pierde, o ¿cómo lo podía pasmar? Pues él sabía que había que darle una interpretación más que experimental, teórico, para que esto prevaleciera. Pues hoy en día lo tenemos. Entonces este cuate se dio cuenta de Maxwell, y buscó a Maxwell. Y Maxwell le pidió, ¿no? Le dio su bitácora. Maxwell era matemático, físico matemático, un físico teórico, pues. Entonces Maxwell se aisló, agarró la bitácora de Faraday y se aisló. Y fue como describió, pues pasmó toda todos esos experimentos fenomenológicos, los pasmó en ecuaciones, utilizando términos. Bueno, la gente ya había, por ejemplo, los operadores que estoy hablando, que les estoy mostrando, ya la gente lo había trabajado, ¿no? Ya le había dado una interpretación, pues, de que era una divergencia, que era un gradiente, que es un rotacional. Todo eso ya tenía una idea de cómo eran las cosas. Pero él lo aplicó, Faraday lo aplicó a toda esa herramienta matemática, lo aplicó para entender, para entender esa parte experimental, ¿no? Porque tú tienes el experimento, pero el experimento ahí está. ¿Cómo lo puedes tú explicar? Pues tienes que irte a la teoría. Tienes que irte a la teoría. Por eso yo estoy
O sea, por eso yo me evoco. No es nada más leer, es entender. Y cuando tú aplicas ya las ecuaciones, pues yo sé que no es trivial la interpretación de una función. Tienes que tener una idea. ¿Qué es una divergencia? ¿Mm? ¿Qué es una divergencia? ¿Qué es un rotacional? Pues la divergencia, como le dije hace un rato, tómalo así como... Hay palabras de la vida cotidiana que se utilizan y dice, habla de algo de diverge, algo que no se encuentra, que cada quien jala por su lado. ¿Y el rotacional qué es? Pues algo que rota. ¿Mm? Entonces así más o menos traten de aterrizar expresiones que les dé una idea de las cosas. No se centren en aprender de memoria lo que se les expone. Bien, pues como están viendo aquí Maxwell el gran papel que jugó Maxwell es la unificación. O sea, ese es lo importante de Maxwell en este papel sobre que jugó con la electrodinámica, unificar los campos electromagnéticos, unificarlos, ¿sí? En un solo concepto, como dice el campo electromagnético, ¿sí? Pero antes, cada quien por su lado, había chambeado, ¿no? También Coulomb, Gauss, por ejemplo, era un matemático, Ampère. Entonces, cada quien de ellos, Maxwell expuso ahí están las ecuaciones, punto. Y cada quien fue probando por su lado, por ejemplo, Gauss, con sus teorías, con sus modelos, la ley de Gauss para el campo magnético, para el campo eléctrico, que está en la primera ecuación, para el campo magnético. Luego viene pues Faraday, ahí también trató de involucrarse un poco. Y Ampère, bueno, Faraday fue solamente el que le llevó el cuadernillo, la bitácora a Maxwell, pero también le estaba interesado de todo este rollo. Estaba interesado de todo este rollo. Ampère, como pueden ver, Ampère generalizó también ahí. Entonces, todos jugaron un papel. Bien, pues es lo que vamos a estar revisando en este capítulo 4 les puse el capítulo 4 normalmente no lo debería incluir, pero es como que el más accesible, como que más digerible si le ponen atención. Pero tienen que analizar las ecuaciones del capítulo 4 de Neri-Vela, porque tiene ciertos errores en unas que otras ecuaciones. Simplemente es prestar atención donde tiene errores, para que no se vayan con la finta y crean lo que dicen. Cuando leen un texto, nunca se crean lo que digan, traten de entender y a veces uno se da cuenta, si tú entendiste de lo que te está hablando el texto, o de lo que te está exponiendo, entonces cuando aparezca un error, lo vas a identificar. Entonces esto nos vamos a involucrar, de esto nos vamos a involucrar, y bueno, voy a cambiarme lo que estábamos revisando hace un rato. Esto quería comentarles, pero voy a cambiarme la otra transparencia, donde estoy exponiendo del por qué. Aquí ya está, aquí ya está el rotacional del campo eléctrico. Dice que es igual a menos J. J, ¿quién es? J es un número complejo, W pues es la frecuencia, mu, ya saben que es una constante, y H es el campo eléctrico, y como lo vieron hace un rato, aquí, una disculpa. Aquí el campo magnético B. Vean que el campo eléctrico y el campo magnético. Aquí es para sistemas, es como cuando tú
¿cómo decirlo? El campo aquí, lo que estamos hablando, tan solo el campo magnético. El campo magnético es por un sistema donde esto no estamos incluyendo, digamos, un medio. Ojo eso. Tan solo en el campo magnético. Nos vamos en la otra expresión, en mi transparencia. Aquí, H es cuando ya hay un medio. Esta H, están viendo aquí, es el campo magnético también, pero es cuando ya se está aplicando el campo eléctrico a un medio. Cuando tú aplicas un campo eléctrico a un medio, te genera un campo magnético. Pero esto es debido a las propiedades físicas del material, a las propiedades físicas del material. Aquí ya está aplicándose a un medio material. Y en el otro, P, se está hablando en general. No hay un medio material. Bien, pues, la misma solución que aplicamos hace un rato, lo mismo que hicimos el análisis del rotacional del campo eléctrico, pues se le aplicamos, así como está. Por eso lo apliqué, para que vean que no es nada complicado, simplemente le aplicamos el rotacional al campo eléctrico. El campo eléctrico en sí es un vector, entonces tiene sus componentes, E sub 1, E sub 2 y E sub 3, presididos por cada uno de sus componentes, y JK. Igualmente procedemos de la misma manera, el análisis de un determinante de 3 por 3, lo pasamos a un determinante de 2 por 2, y tenemos nuestro resultado. Vean, en el último, tan solo tenemos para ¿quién? Pues para las dos cosas, para el campo eléctrico, para el campo magnético. Igual, por ejemplo, si lo aplicamos para el campo, aquí para el campo eléctrico, y si lo aplicamos también para el campo magnético, es lo mismo. Entonces ya se lo estamos aplicando a un sistema. Aquí lo que me estoy involucrando, lo que estoy mostrando, es cómo resolver, cómo aplicarle al campo eléctrico y al campo magnético el operador rotacional, o el rotacional de cada uno de esos campos. ¿Y cuál es el resultado, no? O sea, vean que no es nada complicado. Bien, pues, una vez que analicemos cada uno de ellos, porque aquí, por ejemplo, ¿cómo lo tenemos expresado? Veamos aquí, por ejemplo, las soluciones generales, las soluciones generales para, bueno, aquí, bueno, el subtema son las soluciones generales para ondas TEM, transversal eléctrico magnético, para la T, transversal eléctrico y transversal magnético. Y eso se va a regir de acuerdo a las condiciones iniciales o condiciones a la frontera del problema que vayamos a tocar. Entonces, las ecuaciones de Maxwell de rotacional en coordenadas cartesianas, como ustedes pueden ver, pues ahí están en coordenadas cartesianas, para X, para Y y para Z. Y esto, como pueden ver, ¿de dónde sale? A ver, vamos a ver aquí. Aquí quiero hacer más grande esto. No quiere. Bueno, aquí estaba. Pero aquí te quería ver aquí. Por ejemplo, aquí para cada uno de sus componentes. Aquí, por ejemplo, de Y en de Z, aquí, y para el campo eléctrico y para el campo magnético. Lo separamos para cada uno de los componentes. Perfecto. El primero, para cada uno de ellos, aquí, son 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y aquí tenemos para el
rotacional del campo eléctrico y para el rotacional del campo magnético. Como que lo desglosamos, pues, para cada uno de ellos. Bien, pues, ¿qué más hacemos? Hay que revisar esta parte, lo que les comenté sobre sus cursos de aquí que hice. Aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Buscamos soluciones de la forma, una función que tenga x, y, z. De la forma, soluciones de la forma. Vean, la función de x, y y z. Acuérdense lo que revisamos en nuestra clase pasada, que teníamos aquí esta expresión. Agarramos la función de x y y sacamos esta parte, por ejemplo, aquí, esta parte, que corresponde a z. Z, ¿quién es? Es la dirección, acuérdense que es la dirección de propagación. Luego entonces, le aplicamos esa función a la derivada con respecto de z. Le aplicamos, pues agarramos toda esta expresión, se le aplicamos la derivada, que aquí está, y obviamente derivamos esto, ¿no? Tenemos la función, esta no hay dependencia de z, esto sale, y derivamos e a la menos gamma z. ¿Quién es gamma? ¿Se acuerdan de gamma quién es? ¿Quién es gamma? ¿No se acuerdan? Es quién, gamma, es ¿quién la es? constante de propagación. Exactamente, la constante de propagación. Y la propagación tiene que ver con ¿qué? Con dos expresiones, con alfa y con beta. Es una combinación lineal de dos expresiones. Es un número complejo, gamma. Acuérdense. Alfa, la parte real, más beta, la parte compleja. Entonces ya tenemos esta expresión, y entonces la aplicamos. Las ecuaciones que revisamos anteriormente para el campo eléctrico, para el campo magnético, se las aplicamos. Tomamos la función f y ahí está nuestra expresión. Bien, pues en estas ecuaciones los campos solo dependen de las coordenadas x y y. Bien, pues voy a ver hasta dónde está esta parte para regresarme en la otra a lo que estábamos hablando. Bueno, aquí también, bueno, sí voy a terminar esta parte. Entonces, utilizando este resultado que tenemos aquí, y simplificando los factores, sea la menos gamma z, nos va a quedar esta expresión que tenemos abajo, que son los campos, los cuales dependen de las coordenadas x y y. Entonces, tendríamos que revisar esta parte. Ahorita voy a avanzar porque ahorita me quiero regresar a la otra transparencia, la que les expuse ayer. Digo, la clase pasada, perdón. También va a haber ahí cierto, esto ahorita me estoy yendo así rápidamente, porque ahorita vamos a tocar la otra parte y vamos a irnos paso a paso, para deducir todo esto. Entonces, a partir de las ecuaciones anteriores podemos expresar las componentes transversales en función de las longitudinales. Aquí me voy a detener con esta transparencia, pero no me voy a detener y voy a quedarme aquí, sino que me voy a regresar ahora. Y para ello ustedes tienen que revisar Merivela, el capítulo 4. Me regreso a la transparencia. Bien, pues. Estábamos hablando aquí la ley de Gauss, la ley de Faraday, o sea, son tres expresiones, la ley de Gauss para el campo, y debía, bueno, esto debe ser.
Ahí está. Bien. Vamos, ¿cómo se expresa cada una de estas? Yo les voy a pedir un poco, pues que revisen para que nos pongamos a trabajar tantito en esta parte 4CM9. 4CM8, ¿va? Sí, profe, el 8. Sí, 8. Ahí está. Entonces me van a hacer una revisión de esas dos ecuaciones nada más, no, o sea, para no complicarlo, y yo me voy a poner a trabajar en lo otro. Entonces, van a revisar estas, yo luego se los mando para que revisen, para que lean un poquito, y, bueno, pues aquí está el otro también, pero para que lean un poquito, revisen ahí de qué estamos hablando. Entonces, yo voy a continuar. Aquí. Vean aquí, por ejemplo, voy a rezar tantito. Vean, por ejemplo, de las ecuaciones de Maxwell, estas 4 que son las principales, la forma diferencial. La forma diferencial, ¿por qué? Porque el gradiente, la divergencia, perdón, el producto punto del campo eléctrico es igual a sigma entre epsilon sub 0. Y tenemos también la parte de la divergencia del producto punto del campo magnético igual a 0. El rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada parcial del campo magnético con respecto del tiempo. Y la ley de Ampère generalizada es el rotacional del campo magnético. Asimismo tenemos la forma integral. La integral, acuérdense, la integral S es de superficie, S es de superficie, E pues es el campo eléctrico producto punto o la divergencia por una diferencial de S que es superficie, y abajo en la forma integral, en la ley de Gauss para el campo magnético, es la integral cerrada de superficie, o sea, cerrada es de una región, una superficie cerrada del campo magnético producto punto por la derivada de la superficie, esa superficie que se encierra, por eso es. Y ahí donde tenemos C, es de contorno, la integral cerrada del campo eléctrico punto, la derivada de una L es una línea, y la menos la derivada total con respecto del tiempo de la integral de superficie del campo magnético punto ds. Y asimismo tenemos para la ley de Ampère generalizada, que es la forma integral. Bueno, como ya les comenté, hay que revisar a lo que les estoy preguntando ahí. En la siguiente transparencia dice que, describa la utilidad. Así a grosso modo ustedes van, revisan, ¿para qué me sirve la ley de Gauss? Es lo que quiero que me platiquen. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve la ley de Gauss para el campo magnético? ¿Para calentarme la cabeza? ¿O para qué? ¿Para qué me sirve la ley de Faraday? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve la ley generalizada de Ampère? Ojo, ahorita vamos allá a meternos, ahorita estoy mostrando simplemente a grosso modo la forma diferencial, la forma integral de las ecuaciones de Maxwell. Ahorita ya vamos a entrarnos a detalle, yo voy a trabajar estas dos que estamos revisando en esta transparencia. Ustedes van a revisar la divergencia, ¿sí? Y yo voy a trabajar el rotacional. Pero quiero que me platiquen para qué sirven en sus dos tareas. Bien, pues, vamos a entrar a detalle. Presten atención, agarren como diría un cuate ahí reviso yo, aquí alguien me escribió, que ya no me escucha o qué onda.
No entiendo. ¿Qué tiene que ver que se haya caído WhatsApp y Instagram y Facebook? No entiendo. No están prestando atención, ¿verdad? Pero bueno. En fin. Chequen, esta parte muy importante, agarren su cuaderno, porque ahorita sí ya les planteé un poco de dónde viene, cómo surge, a grosso modo, porque tampoco me puedo detallar con esto, por eso les encargo, vean a la película, a ver si tiene chance, quien comentó ahí de la historieta de Faraday, a ver si puede compartir el link, si lo ves en YouTube, pues nos compartes el link ahí en WhatsApp, para que lo veamos. Yo ya lo vi, tiene rato que lo vi, he visto como 2, 3 veces, llama mucho la atención. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Profe, está compartiendo pantalla? Sí. Oh, es que, sí, ya, perdón. Es que mi internet está un poco lento. Bueno, veamos. Veamos pues. Faraday. La ley de inducción electromagnética de Faraday o simplemente ley de Faraday. Fíjense, la ley de inducción establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo. Establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez que cambia con el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. Ahí está, nos está explicando la ley de inducción de Faraday, la que está en la parte inferior. Esta ley fue formulada a partir de los experimentos de Michael Faraday. La realizó en 1831 y tiene importantes aplicaciones en la generación de electricidad, en pocas palabras. Vean, los símbolos: campo magnético, campo eléctrico, del elemento infinitesimal de longitud de circuito representado por el contorno C. C de contorno y S superficie arbitraria cuyo borde es C, es el contorno, pues. Bien, la dirección de contorno C y de el elemento diferencial S está dado por la regla de la mano derecha. Entonces, vean la descripción de la ecuación integral, de la ley de Faraday, que es la que revisamos hace un rato, ¿no? Cómo ¿qué estoy revisando? Pues estoy revisando esta parte de la ley de Faraday en la forma integral. Está la ecuación en la parte superior derecho. Ahí está. Bien, pues. De formas alternativas, por ejemplo, la fórmula anterior permite intercambiar el orden de la integral de superficie y la derivada temporal siempre y cuando la superficie de integración no cambie con el tiempo. Hay un teorema de Stokes. Por medio del teorema de Stokes puede obtenerse una forma diferencial de esta ley, es decir, el rotacional del campo eléctrico, que es igual a menos la derivada parcial del campo magnético con respecto del tiempo. Esta ecuación, pues obviamente es una de las ecuaciones de Maxwell, las cuales conforman las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. La ley de Faraday, junto con las otras leyes del electromagnetismo, fue incorporada en las ecuaciones de Maxwell, unificando así el electromagnetismo. En el caso de un inductor, acuérdense que hemos visto lo que es un inductor, o la inductancia,
Con n vueltas de alambre, la fórmula anterior se puede transformar, se transforma o se puede reescribir de la siguiente manera, donde B sub E es la tensión inducida o fuerza electromotriz inducida. Y la derivada de phi con respecto de T es la tasa de variación temporal del flujo magnético. El sentido de la tensión inducida, el signo negativo en la fórmula, se debe a la ley de Lenz. Me estoy yendo, no me estoy detallando con cosas como lo están viendo, es porque esto ya lo debieron de haber visto en su curso anterior. Por eso es importante, si no se capta esta parte, pues hay que irlo, porque ahorita lo que me voy a decir es deducir ciertas cosas. Bien, esto creo que no. Vamos a revisar ahorita lo que es la ley de Ampère, cómo funciona. En física del magnetismo, la ley de Ampère, modelada por este señor en 1831, relaciona un campo magnético estático, un campo magnético estático, con la causa, es decir, una corriente eléctrica estacionaria. Entonces, ¿qué dice la ley de Ampère? Explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre en ese contorno. Es decir, el campo magnético es un campo angular con forma circular cuyas líneas encierran la corriente. La dirección del campo en un punto es tangencial al circuito que encierra la corriente. En sí, el campo magnético disminuye inversamente proporcional con la distancia al conductor. Chequen aquí la imagen que les estoy mostrando, la corriente en qué dirección está y al estar corriendo en una dirección se genera un campo magnético. Una corriente eléctrica produce un campo magnético siguiendo la ley de Ampère. Esto es lo que nos quiere, en pocas palabras, vean la imagen y es lo que nos está explicando Ampère. Es lo que hizo Ampère, es lo que analizó, es lo que estudió y es lo que dedujo. Entonces, una corriente eléctrica, ahí tenemos la I, es una corriente eléctrica, produce un campo magnético siguiendo esa ley. Bien. Vamos a ver aplicación de la ley original, de la ley de Ampère-Maxwell. En esta parte, la ley de Ampère-Maxwell o la ley de Ampère generalizada, como pueden ver, Ampère tomó lo que ya había, no dedujo, es decir, no partió desde cero Ampère. Ampère tomó lo que ya había interpretado Maxwell, sus ecuaciones, y lo tomó para involucrarse más, porque luego a veces te pones a investigar y sientes o llegas en tus investigaciones a encontrar que lo que has estado trabajando o lo que te mostraron, aún le falta algo, ¿no? Y es lo que Maxwell no terminó. Entonces, Ampère para otros casos encontró otras cosas. Entonces, por eso dice allí la ley de Ampère-Maxwell, pero aquí le ponen Ampère generalizada. Es la misma ley corregida, fíjense, es la misma ley corregida por Maxwell, que introdujo la corriente de desplazamiento. Y la corriente de desplazamiento, lo que les estoy diciendo de H, es el campo magnético, creando una versión generalizada de la ley, incorporándola a las ecuaciones de Maxwell. Entonces, tenemos la forma integral de ¿quién? Del campo magnético, punto dl, que es un L infinitesimal,
en un contorno cerrado. Y eso lo podemos explicar, es igual a la doble integral de superficie de J punto ds. Y eso también es una, como pueden ver, esa integral cerrada del campo magnético, la podemos expresar en dos términos. Es una suma de dos expresiones. Vean ahí uno que tiene que ver con J.ds y la otra es D, que es el campo eléctrico también. D es el campo eléctrico desplazamiento. Ya lo vimos, creo que lo vimos, sí lo vimos en la clase pasada. Acuérdense que lo vimos. Voy a regresarme un poquito para que chequen que ya lo vimos esta parte y que no les estoy comentando algo que no hemos revisado. Hay puntos que a veces no estoy tocando mucho a profundidad porque ya los revisamos. A ver, me voy a ir a la clase anterior. A ver si es este. Sí, aquí está. Aquí está. Permítanme, más quiero mostrar esta parte. Sí, aquí está. Acuérdense que esto lo revisamos. Si no se acuerdan, pues, para que se acuerden. A ver, vamos a ver. Aquí está. Aquí está. Aquí se los escribí lo que revisamos. Aquí está. ¿Quién es D? Aquí puse, aquí escribí. Campo de desplazamiento eléctrico. Aquí está. Y esto es igual a esto. ¿Sí? Y es lo que les expliqué aquí. La permitividad del vacío es la diferencia que hay. Es decir, la permitividad del vacío es el cociente, mejor dicho, el cociente del campo eléctrico desplazamiento entre el campo eléctrico. ¿Sí? La permitividad del vacío. Ahí está. Para que no me digan que no lo vimos. Ahí está. Por eso no lo estoy detallando. Entonces, siendo el último término, la corriente de desplazamiento, siempre y cuando, voy a poner mi transparencia, ahí está, siendo el último, o sea, me refiero a este último, el vector de desplazamiento, siendo el último término la corriente de desplazamiento, siempre y cuando la corriente sea constante y directamente proporcional al campo magnético y su integral E, por su masa relativa. Bueno. Entonces, ¿cómo podemos ver la forma diferencial? Esta ley también se puede expresar de forma diferencial, fíjense, para el vacío. Ojo, para el vacío. Y es lo que yo les comentaba hace un momento. Este campo magnético, es para el vacío. Y aquí está, lo marqué, aquí lo he marcado para para medios materiales, y me estoy refiriendo a al campo magnético para medios materiales. ¿Sí? Y obviamente tenemos para el vacío tanto el campo magnético como el campo eléctrico en la ecuación, en la penúltima ecuación. Y el campo magnético de desplazamiento y el campo eléctrico de desplazamiento que tenemos expresado al final de la ecuación esta, ¿no? Muy importante, uno es para el vacío y el otro para medios materiales. Tenemos dos campos
el rotacional del campo magnético para el vacío y el rotacional del campo magnético para un medio, lo que les comentaba hace un rato, medio material. Bien, pues. Bien, pues. Entonces, vamos a ver qué dice aquí. Hasta aquí me voy a detener porque ya es tarde y tampoco quiero cansar. Vamos a analizar la onda plana en un medio. Para la siguiente clase vamos a analizar la onda plana en un medio sin pérdidas. Para encontrar la ecuación, la expresión matemática de una onda plana, es necesario resolver las ecuaciones de Maxwell. Es necesario resolver las ecuaciones de Maxwell. Y es lo que vamos a hacer la siguiente clase. Bien, pues, son 11:23. Bueno, ya está. Aquí le paramos. Aquí le paramos. Entonces, para lo que vamos a resolver para la siguiente clase, por favor, revisen análisis vectorial, por favor, porque vamos a aplicarlo. Vamos a resolver las ecuaciones de Maxwell para un medio, para una onda plana, en un medio sin pérdidas. Para un medio sin pérdidas. ¿Qué quiere decir con un medio sin pérdidas? Bueno, lo revisaremos en la siguiente clase. Aquí la vamos a dejar esto. Bien, pues chicos, quiero la evidencia, por favor. Voy a estoy votando aquí para que no se me trabe mi, por favor, enciende su cámara. Ya terminamos. Aquí la vamos a dejar. Ya les mandé la información. Ya les mandé la información a sus correos. Revisan sus correos. Hay que leer, Vean que, como pueden ver, esto se va complicando. Esto se va complicando. Por favor. Esto se va complicando y permítame un momentito. Acuérdense que quien no sale en la foto, quien se mueve no sale en la foto. Pero aquí sería, quien no prende su cámara no sale en la foto. Y si no sale en la foto, pues es que no vino. Si no puedes encender tu cámara, tienes que reiniciar tu dispositivo, porque a veces se bloquea. Bueno, sale pues chicos, nos vemos. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profesor. Que les vaya muy bien. Pónganse a leer, ya les envié los